¿Qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con este nuevo ciclo de clases. En esta ocasión voy a impartir la materia de Derecho Laboral. Para empezar, me presento con ustedes. Mi nombre es Oliver Vergara Urbina. Soy licenciado en Derecho, también soy maestro en Derecho Penal. Y como se los comentaba hace un momento, pues yo les voy a impartir la materia de Derecho Laboral. No es la primera vez que ustedes están estudiando en línea y se van a dar cuenta, pues que obviamente hemos cambiado la forma de trabajar, hemos cambiado incluso la forma de evaluación. Para esta semana número 1, pues van a trabajar ustedes con un foro de discusión. Más adelante les voy a decir de qué manera se va a trabajar en ese foro de discusión. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestros temas de esta materia, que para mí resulta muy importante. Y lo repito, la materia de derecho laboral es tan importante que no solo se le imparte a futuros abogados, a futuros licenciados en derecho, sino que básicamente se le imparte a todos los estudiantes de licenciatura, ya sea de pedagogía, administración, contaduría, ingeniería, entre otras carreras universitarias. Entonces, como nuestra materia es derecho laboral o derecho del trabajo, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Qué es el derecho laboral? Bueno, para tal efecto voy a mencionar los conceptos de los autores más importantes en materia de derecho laboral o derecho del trabajo. ¿Quiénes son esos autores? Bueno, podemos encontrar a Mario de la Cueva, podemos encontrar también a Trevor Urbina y por último a Néstor de Buen. Sale, vamos a mencionar el concepto de derecho laboral de cada uno de esos autores. Entonces comenzamos con el concepto del autor Mario de la Cueva. Nos dice Mario de la Cueva que el derecho laboral es la norma que se presupone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y capital. Eso nos dice el autor Mario de la Cueva. Lo vuelvo a comentar. Estamos mencionando o estamos comenzando nuestra clase básicamente con el concepto de derecho laboral. Les decía que podemos encontrar tres conceptos primordialmente. El primero de esos conceptos decíamos que es del autor Mario de la Cueva, y nos dice Mario de la Cueva que el derecho laboral o el derecho del trabajo es la norma que se presupone realizar la justicia social en el equilibrio entre las relaciones entre el trabajo y capital. De acuerdo con Mario de la Cueva, bueno, desde mi punto de vista, lo que él nos dice es la finalidad o el objetivo principal del derecho laboral. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo principal del derecho laboral? Precisamente lograr un equilibrio de relaciones entre el trabajo, es decir, los trabajadores, la mano de obra y el capital, es decir, el patrón, que es la persona que aporta el dinero, que aporta el capital, ¿no? Pero bueno, además de ese concepto, podemos encontrar un segundo concepto que es un concepto más complejo, es el concepto de Trevor Urbina. Nos dice Trevor Urbina, estimados alumnos, que el derecho al trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que van a proteger, van a dignificar y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, es decir, socializar a la vida humana. Vamos a comentar una vez más este concepto y lo explicamos. Les decía que estamos hablando básicamente del concepto de derecho laboral. Ya mencionamos con antelación el concepto de Mario de la Cueva. Ahora nos toca hablar del concepto de Trevor Urbina. Y les decía que Trevor Urbina nos dice que el derecho del trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, es decir, socializar la vida humana. Entonces, para empezar a explicar este concepto, bueno, pues primero hay que precisar quiénes somos todos los que vivimos de nuestros esfuerzos materiales e intelectuales. Los que vivimos de los esfuerzos intelectuales o materiales, pues somos los trabajadores, ¿vale? Nosotros llevamos a cabo, pues obviamente, esfuerzos no solo físicos, sino que también nosotros los profesionistas llevamos esfuerzos de carácter intelectual. Pero bueno, además de eso, nos dice
de manera muy general este autor Trevor Urbina lo que es el derecho del trabajo. Nos dice que es un conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a los trabajadores. Ya lo decíamos hace rato, ¿no? Las personas que van a hacer esfuerzos materiales e intelectuales. Ahora, ¿qué son los principios? Los principios se refieren a reglas rectoras de manera general. ¿A qué se refieren las normas? Las normas son normas jurídicas, son reglas de conducta de carácter jurídico, es decir, que son obligatorias, no son a capricho, sino que debemos cumplirlas. Ahora, nos dice o nos habla el concepto de instituciones. Instituciones básicamente se refiere a autoridades laborales que vamos a ver, si no me equivoco, en la semana 3, autoridades entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la famosa CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero bueno, ese es el segundo concepto de derecho laboral. Tenemos un tercer concepto de derecho laboral, y el tercer concepto de derecho laboral es del autor Néstor de Buen. Nos dice Néstor de Buen que el derecho laboral o el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores de juego mediante la realización de la justicia social. Vamos a continuar, vamos a comentar una vez más el concepto del autor Néstor de Buen. Recuerden que estamos hablando en este momento, pues obviamente, del concepto de derecho laboral. Entonces, nos dice Néstor de Buen que el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales, y cuya función es producir el equilibrio de los factores de juego mediante la realización de la justicia social. Bueno, pues vamos a explicar el concepto del autor Néstor de Buen. Primeramente, al igual que el autor Trevor Urbina, nos dice que es un conjunto de normas. Recuerden que estamos hablando de normas jurídicas, o sea, reglas de conducta que tienen el carácter de ser obligatorias y que tienen el carácter de que se aplica a toda la población. Además de las normas, de ese conjunto de normas que van a regular de manera directa e indirectamente aquello que se deriva de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales. Bueno, vamos a explicar esto. Ya sabemos primeramente que el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas. Ahora, ¿qué es lo que regula el derecho laboral de acuerdo al concepto de Néstor de Buen? Lo que nosotros conocemos como la relación de trabajo. Sale, de hecho, la pregunta del foro de discusión, está muy relacionada a la relación de trabajo. La relación de trabajo consiste, estimados estudiantes, en 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primero de ellos, como lo dice Néstor de Buen, es la prestación libre de un servicio, es decir, que nosotros desempeñemos un trabajo. A eso se refiere la prestación libre de un servicio. Es el primer elemento de la relación de trabajo. El segundo elemento de la relación de trabajo es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es el tiempo en el cual nosotros como trabajadores estamos sujetos a la supervisión del patrón. ¿Qué implica la subordinación entonces? Pues que le debemos obedecer al patrón. ¿Qué pasa si nosotros no nos sujetamos a las indicaciones, a las órdenes que nos da el patrón? Pues obviamente que nos pueden despedir por insubordinación. Pero bueno, el último elemento de la relación de trabajo, sin duda alguna, estimados alumnos, es el más bonito de todos, es la remuneración económica, el pago de un salario, ¿vale? Entonces recuérdenlo, podemos encontrar 3 elementos en la relación de trabajo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Número 1, quedamos que es la prestación de un servicio. El segundo elemento es la subordinación. Y el tercer elemento es la remuneración económica. Entonces, ¿qué es lo que regula el derecho del trabajo o el derecho laboral según Néstor de Buen? La relación de trabajo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la finalidad del concepto de Néstor de Buen? De hecho, la finalidad de los 3 conceptos que analizamos. La finalidad de este concepto, la finalidad del derecho laboral, según Néstor de Buen, es alcanzar una justicia social. Y ya saben que la justicia social implica un equilibrio entre el capital, que es el dinero, que es la inversión del patrón, y la mano de obra.
¿sale? Y obviamente el trabajo que desempeñamos los trabajadores de manera intelectual o bien de manera material. Pero bueno, vamos a continuar y espero que todo esté claro hasta el momento, pero bueno, vamos a abordar, estimados alumnos, ahora cuáles son las características del derecho del trabajo. Tiene varias características el derecho del trabajo. ¿Cuál es la primera característica? La primera característica es que el derecho del trabajo es un derecho social. Esa es la primera característica. ¿Sale? Recuerden, el derecho del trabajo es un derecho social. ¿Por qué el derecho del trabajo es un derecho social, estimados alumnos? Bueno, pues porque la naturaleza jurídica, es decir, el origen del derecho laboral, precisamente es el derecho social. Ahora, ¿qué es el derecho social? El derecho social es aquella norma, es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan y protegen a las clases más vulnerables. Entonces, con esto, que el derecho al trabajo regula a una clase vulnerable, protege a una clase vulnerable. ¿Cuál es la clase vulnerable a la cual va a proteger el derecho laboral? Los trabajadores, sin duda alguna. Sin duda alguna, estimados alumnos, los trabajadores son una clase vulnerable. ¿Por qué? Porque se abusa de ellos, se abusa de su ignorancia, se abusa de su necesidad de depender de un salario. Lamentablemente, cuando un trabajador tiene que mantener a su familia, pues aguanta muchas veces malos tratos, ¿no? Aguanta muchas injusticias. Entonces, en ese orden de ideas, recuérdenlo, los trabajadores somos vulnerables. Y al ser los trabajadores una clase vulnerable, es un derecho social el derecho laboral. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque el derecho social tiene como finalidad regular y proteger a clases o sectores vulnerables. Ahora, les voy a dar un ejemplo, estimados estudiantes, de cómo sí hay bastante ignorancia entre el sector obrero, entre los trabajadores. Su servidor como abogado, pues también conozco asuntos laborales y cuando yo tengo asesorías, cuando yo tengo citas para resolver dudas, me dicen los trabajadores, ¿sabe qué es que me despidieron? Ok, lo primero que yo les pregunto es, bueno, ¿y cuándo lo despidieron? Y me dicen, pues tiene como un año, tiene como 2 años. En ese orden de ideas, pues la verdad que yo tengo que hablar con la verdad, y la verdad es que ya no podemos hacer nada, porque si hay, o si existe más bien un despido injustificado, nosotros tenemos el plazo de únicamente 2 meses para demandar el despido injustificado, si es que se trata de trabajadores de la iniciativa privada, es decir, trabajadores que laboran o que prestan sus servicios en compañías privadas, ¿vale? Ya les estoy adelantando un tema que más adelante vamos a retomar y que es el plazo para demandar despido injustificado. ¿Cuál es el plazo para demandar despido injustificado? Tienen 2 meses únicamente. Entonces, si despiden a una persona, ya saben, cuenta con 2 meses para demandar. Si no demanda, una vez que han transcurrido esos 2 meses, ya no puede hacer absolutamente nada. Lamentablemente, desde mi punto de vista, es injusto. Debería ser un plazo más amplio, pero bueno, así lo establece actualmente nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, les comento, pues ya saben ustedes algunas cosas, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Y la verdad es que al patrón le conviene que el trabajador sea ignorante, que tenga miedo, porque muchas veces no solo es por la ignorancia, sino por el miedo de que no demandan, porque piensan pues que ya no van a conseguir empleo en otra empresa. Pero bueno, vamos a continuar, si es que no hay duda con respecto a lo que hemos comentado, ya me comentarán sus dudas ustedes en las sesiones en vivo que tendremos, pero bueno, lo que ahora nos toca abordar es otra característica del derecho laboral. Otra característica que podemos encontrar en el derecho laboral es la dignidad del trabajador. Recuérdenlo, el derecho laboral, el derecho del trabajo busca como finalidad o como característica la dignidad del trabajador. ¿Qué implica esa dignidad del trabajador? Esa dignidad del trabajador se refiere a que el trabajador tenga un salario digno. Tenga un salario digno. A eso se refiere la dignidad del trabajador. A que el trabajador, lo vuelvo a repetir, tenga un salario digno. Ahora, ¿qué implica que el trabajador tenga un salario digno? Lo que implica que el trabajador tenga un salario digno quiere decir que éste sea decoroso, ¿vale? Recuérdenlo. El salario digno se refiere a que el salario debe ser decoroso. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y a qué se refiere un salario decoroso? Un salario decoroso es aquel que le alcanza al trabajador para, obviamente, mantener a su familia, ¿vale? Para adquirir una vivienda,
para proporcionarle salud, para proporcionarle educación a su familia. A eso se refiere un salario decoroso, ¿vale? Se refiere de igual manera a un salario remunerador. Es decir, el salario debe ser suficiente para que el trabajador tenga una vida digna, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que debe mantener a su familia, debe poder alimentarlos bien, debe poderles brindar calzado, vestido, debe poder brindarles educación, una vivienda digna e incluso diversión. Y bueno, ustedes se preguntarán, al igual que su servidor, ¿y de verdad en México se consagra este principio, se consagra esta característica de dignidad al trabajador? Pues desde mi punto de vista muchas veces no. Pero bueno, ¿cómo el Estado compensa esta dignidad al trabajador? A través de subsidios. Por ejemplo, los trabajadores que menos ganan tienen el subsidio de no pagar, por ejemplo, impuestos sobre la renta, ¿vale? Aquellos trabajadores que ganan muy poquito, que ganan el salario mínimo, pues obviamente que tienen ese subsidio de no pagar impuestos sobre la renta. Además de ese subsidio, otro subsidio que tienen ese tipo de trabajadores con salarios muy pequeños, estimados alumnos, es que a ellos se les cotiza en cero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, no se les cobra básicamente ninguna cuota. Esa es la manera de ayudarlos. Otra manera de ayudar al trabajador con respecto a esa dignidad es, por ejemplo, el Infonavit. Ya saben que Infonavit es una institución que ayuda a los trabajadores mexicanos a adquirir una vivienda digna y decorosa. Entonces, a través de subsidios, a través de estímulos fiscales, es como se compensa al trabajador para que alcance esa dignidad. Aunque, y lo vuelvo a comentar desde mi punto de vista, aún y con los subsidios que les entregan a los trabajadores, desde mi punto de vista, pues no es suficiente. Pero bueno, otra característica que tiene el derecho laboral es que es un derecho irrenunciable. ¿A qué se refiere esto, estimados alumnos? Nosotros como trabajadores bajo ninguna circunstancia podemos renunciar a las prestaciones que por derecho nos corresponden. Recuerden, otra característica del derecho laboral es que es un derecho irrenunciable. ¿A qué se refiere este derecho irrenunciable? Bueno, se refiere básicamente a que nosotros como trabajadores no podemos renunciar a nuestras prestaciones. No podemos renunciar a las prestaciones que por ley o por derecho nos corresponden. Por ejemplo, yo no puedo renunciar a mis vacaciones, yo no puedo renunciar a mis días de descanso, yo no puedo renunciar a que se me paguen horas extra. A eso se refiere, ¿vale? Yo no puedo renunciar a que salga de la empresa y no me liquiden, no me entreguen la cantidad que conforme a derecho me corresponde. A mi prima de antigüedad, por ejemplo, que eso es lo que vamos a analizar más adelante. A esto se refiere esa característica. Vamos a continuar, estimados estudiantes, y nos vamos ahora a otro tema, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a ver con ustedes en esta primera clase? El siguiente tema que vamos a ver con ustedes en esta primera clase son los principios que rigen al derecho del trabajo o al derecho laboral. Cuando hablamos de principios, recuerden que nos referimos a reglas generales, nos referimos a normas rectoras que van a regir al derecho laboral. A eso nos referimos cuando hablamos de principios rectores, ¿vale? Se los voy a comentar una vez más. Recuerden que nuestra materia es una materia muy interesante desde mi punto de vista, que es el derecho laboral, y lo que ahora nos toca abordar, de acuerdo al material que yo preparé para ustedes, son los principios que rigen al derecho laboral. Recuerden que cuando hablamos de principios, nos referimos a reglas rectoras, normas rectoras que obviamente van a regir el derecho laboral. ¿Cuáles son esas normas rectoras? Bueno, vamos a encontrar varios principios o varias normas rectoras. El primero de esos principios, estimados alumnos, es que el derecho laboral, ¿sale? O el derecho del trabajo es un derecho, pero también es un deber, ¿sale? Recuérdenlo, el derecho del trabajo es un derecho, pero también es un deber, ¿vale? No solo es un derecho al que tenemos los mexicanos y que está establecido, por cierto, en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es un deber, estimados alumnos. No solo tenemos el derecho a dedicarnos a lo que nosotros quieramos, no solo tenemos el derecho a vivir de lo que nosotros quieramos siempre y cuando sea lícito, sino que además tenemos el deber, tenemos la obligación de trabajar. Si no trabajamos, pues obviamente, estimados alumnos,
pues que desde mi punto de vista estamos siendo unos inútiles y además de eso no somos dignos de ser ciudadanos mexicanos. Pero bueno, recuérdenlo, el primer principio del derecho laboral es que el trabajo es un derecho, pero también es un deber o una obligación. En cierto momento tendremos que trabajar. Pero bueno, además de ese principio, otro principio que encontramos es la libertad del trabajo, que precisamente se los decía, tiene su fundamento constitucional en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afortunadamente, en México nosotros tenemos la libertad de dedicarnos al trabajo, al oficio, a la profesión o a la industria que nosotros quieramos, siempre y cuando sea lícito. ¿Sale? ¿Por qué digo afortunadamente? Bueno, pues hay otras naciones de la tierra, como Corea, como China, donde no se pueden quieran, sino que el gobierno establece a qué se van a dedicar. Aquí en México nosotros decidimos a qué nos queremos dedicar, ¿vale? Tenemos esa bendita libertad de dedicarnos a lo que nosotros quieramos, pero hay una limitante. Toda libertad, muchachos, tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante que tenemos nosotros? La limitante que tenemos nosotros, estimados estudiantes, pues es obviamente que nuestro trabajo debe ser lícito. No puedo yo dedicarme a transportar droga, ¿verdad? Porque ese sería un trabajo ilícito. No puedo dedicarme yo a esclavizar gente, ¿verdad? Porque ese sería un trabajo ilícito. No puedo yo dedicarme a matar personas, porque obviamente ya estaría dañando a terceras personas. Ya estaría yo cometiendo un delito. Entonces, puedo dedicarme, tengo la libertad de dedicarme a lo que yo quiera, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando mi trabajo, mi oficio, mi industria sea legal. Pero bueno, vamos a continuar y lo siguiente que vamos a mencionar es otro principio del derecho del trabajo. ¿Cuál es el siguiente principio del derecho del trabajo que vamos a analizar? El principio de igualdad. ¿Qué implica este principio de igualdad? Bueno, antes que nada les comento que este principio de igualdad en el derecho del trabajo tiene su fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese principio, ese artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para trabajo igual debe corresponder un salario igual sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad. ¿Vale? Lo comento una vez más, recuerden que seguimos hablando de los principios del derecho al trabajo. Estábamos hablando del principio de igualdad. Les decía que este principio de igualdad tiene su fundamento constitucional en el artículo 123. Aunado a eso, les decía que dicho artículo establece que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. En ese orden de ideas, nos deben de pagar por el trabajo que desempeñamos. No importa el sexo, no importa si somos hombres o mujeres, no importa si somos mexicanos o somos extranjeros, nos deben pagar lo mismo dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, ¿vale? A eso se refiere ese principio de igualdad. Si yo trabajo 8 horas y una mujer trabaja 8 horas o un extranjero trabaja 8 horas, nos deben pagar lo mismo. Bueno, dependiendo de las actividades que desempeñemos, ¿verdad? Porque si yo trabajo o si yo desempeño actividades más importantes, pues obviamente que a mí me van a pagar más. O si la mujer o el extranjero desempeñan actividades más importantes que yo, pues obviamente que a ellos les deben pagar más. Pero bueno, ahora que hablamos de esto de igualdad, pues quiero comentarles que este principio se rompe, no entre hombres y mujeres, pero sí se rompe en cuanto a extranjeros. Así lo establece nuestra propia Carta Magna. Estoy hablando de nuestros derechos político-electorales, de nuestras famosas prerrogativas. Fíjense que si llegaran a haber despidos masivos, ¿a quiénes son las primeras personas que deben despedir? De acuerdo a la Constitución. Si existen despidos masivos, a las primeras personas que deberían despedir, de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Magna, es a los extranjeros. Así lo establece nuestra Constitución. O si hay escalafones, es decir, si se presentan oportunidades de crecimiento laboral, ¿quiénes tienen preferencia? Nosotros los mexicanos, nosotros los ciudadanos mexicanos, tenemos preferencia sobre los extranjeros en cuanto a escalafones. Así, recuérdenlo, lo establece la propia Constitución y la propia Ley Federal de Trabajo. Pero bueno, vamos a continuar, ya nada más nos falta abordar un principio. El siguiente
principio que vamos a abordar, obviamente, del derecho laboral, es la aplicación de la norma más favorable. Ese es el siguiente principio que vamos a aplicar. Lo repito, la aplicación de la norma más favorable. ¿Qué implica esto? Que en una controversia, es decir, en un conflicto de intereses, la ley que se va a aplicar, la norma que se va a aplicar, es la que más le favorezca al trabajador. ¿Sale? Les voy a dar un ejemplo, pero antes que les dé ese ejemplo, les vuelvo a comentar. Estamos hablando del último principio que se presenta en el derecho del trabajo. Decíamos que ese principio se le conoce como la aplicación de la norma más favorable. Es decir, se va a aplicar en un conflicto, en una controversia, se va a aplicar la norma que más le favorezca, la norma que más le convenga al trabajador. Les voy a dar un ejemplo en este orden de ideas. Fíjense, estimados alumnos, ustedes ubican bueno, espero que todos sean del Estado de México, pero si no les explico. En el Estado de México tenemos dos grandes zonas. El Valle de Toluca, que se compone por municipios como Toluca, Metepec, Sinacantepec, Ocoyoacac, Lerma y otros más, y el Valle de México, ¿sale? Que se ubica por la zona metropolitana de la Ciudad de México, con municipios como Chalco, Ecatepec, Naucalpan. Ese es el Valle de México, ¿vale? Y el Valle de Toluca es otra cosa. Entonces, supongamos, estimados alumnos, que un trabajador es despedido aquí en el Valle de Toluca, pero la matriz, es decir, el lugar, el domicilio de la empresa principal se encuentra en el Valle de México. ¿A dónde se debe radicar ese asunto? ¿En el Valle de México o en el Valle de Toluca? Fíjense, el trabajador fue despedido aquí en el Valle de Toluca, y la matriz, es decir, el domicilio de la empresa, se encuentra en el Valle de México. La norma más favorable es que el conflicto se resuelva aquí en el Valle de Toluca. ¿Por qué se debe resolver en el Valle de Toluca? Porque es la norma que más le beneficia al trabajador, ¿sale? Y no en el Valle de México porque le perjudicaría. Se tendría que trasladar a las audiencias, a las promociones, es decir, a presentar los escritos, obviamente, a el Valle de México. Pero bueno, ese es un ejemplo, y si no hay alguna observación, que lo repito, en este momento no me la pueden hacer, pero me la harán en las clases en vivo que vamos a estarnos conectando. Ahí me pueden hacer cualquier observación, ahí me pueden hacer cualquier consulta que ustedes tengan. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema, que son las fuentes del derecho del trabajo. Una vez que abordemos este tema, que son las fuentes del derecho del trabajo, les voy a explicar cuál es la única actividad que vamos a hacer en esta semana. Pero bueno, vamos parte por parte. Primero vamos a explicar qué son las fuentes del derecho del trabajo. Primeramente voy a explicar qué es una fuente del derecho. Para tal efecto, imagínense, estimados alumnos, una fuente. ¿Qué hace una fuente? De una fuente emana agua. De una fuente se origina agua. Así en derecho, una fuente del derecho es el lugar donde se origina o donde emana el derecho. ¿Vale? Lo voy a comentar una vez más. Les decía que una fuente del derecho es el lugar donde se origina o donde emana el derecho. Esa es una fuente del derecho. Ahora, para continuar con este tema, les hago la observación que podemos encontrar tres fuentes generales del derecho. ¿Cuáles son las tres fuentes generales del derecho que podemos encontrar? Podemos encontrar, primeramente, estimados alumnos, las fuentes históricas. Además de las fuentes históricas, podemos encontrar las fuentes materiales o reales. Y las más importantes, las dejamos al final, son las fuentes formales. Entonces, lo vuelvo a comentar. Recuerden que estamos hablando ya de otro tema en esta primera clase, que son las fuentes del derecho. Podemos encontrar tres fuentes del derecho del trabajo de manera general. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Número uno, fuentes históricas. Número dos, fuentes reales o materiales. Y número tres, podemos encontrar las fuentes formales, que por cierto son las más importantes. Vamos a hablar de las primeras fuentes, que son las fuentes históricas. Aquí luego noto cierta confusión entre mis alumnos. Cuando hablamos de fuentes históricas, estimados alumnos, no nos referimos a hechos históricos, más bien nos referimos a documentos. Documentos antiguos que obviamente van a servir de apoyo al legislador para crear la norma jurídica. Esas son las fuentes históricas. Se los voy a comentar una vez más. Recuerden que las fuentes históricas
se refieren a documentos antiguos que van a servir de apoyo al legislador para crear la norma jurídica. Y desde ese punto de vista, les comento que podemos encontrar fuentes históricas a nivel nacional e incluso a nivel internacional. ¿Qué fuentes históricas podemos encontrar a nivel internacional en materia del trabajo? Bueno, por ejemplo, la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar, que promulgó un alemán llamado Otto von Bismarck, reconocía por primera vez en la historia derechos de seguridad social. Ese es un ejemplo de un documento antiguo que ha servido de apoyo a los legisladores para crear la norma jurídica. Otro ejemplo, estimados estudiantes, que incluso decía uno de mis maestros, que le gustaba bastante la historia, es un parteaguas. ¿Qué parteaguas podemos encontrar para toda la humanidad? Nos referimos a la revolución, no la revolución francesa, porque la revolución es el hecho, lo que se desprende de la revolución francesa, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre. Esa también es una fuente histórica, es un documento, ¿sale? Lo vuelvo a comentar. Otro documento que nos sirve de ejemplo para explicar las fuentes históricas a nivel internacional, estimados estudiantes, es la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre en Francia en 1789. Esa declaración reconoció derechos humanos por primera vez en la historia, y un derecho humano que se reconoció en esa declaración fue el derecho al trabajo. Pero bueno, vamos a continuar. No solo existen esas fuentes históricas, a nivel nacional también tenemos fuentes históricas. Y bueno, quiero comentarles algo que no les gusta escuchar a muchas personas, más cuando idolatramos a personajes destacados de la historia, ¿no? Pero bueno, yo aquí les voy a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo ciertamente es una persona que tiene mala fama, ¿verdad? Porque era un extranjero que gobernó México. Pero bueno, quiero comentarles que él hizo buenas cosas. Y una de esas buenas cosas que hizo Maximiliano de Habsburgo fue precisamente ser la primera persona en reconocer derechos laborales para los trabajadores mexicanos. Fíjense, la primera persona que reconoció derechos laborales para los trabajadores mexicanos fue Maximiliano de Habsburgo, fíjense, ni don Benito Juárez. Pero bueno, ¿cómo es que reconoció esos derechos laborales el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo? Lo reconoció a través de un estatuto, ¿sale? Es decir, un conjunto de reglas. El estatuto provisional del segundo imperio mexicano, así se llamó esa norma jurídica que reconoció por primera vez en la historia derechos laborales para los mexicanos, ¿vale? Lo vuelvo a comentar. Ese documento, esa fuente histórica, se le conoció como el Estatuto Provisional del Segundo Imperio Mexicano. Ahí se reconocen por primera vez en la historia derechos laborales para los mexicanos. Ahora, si no hay duda con respecto a lo que estoy comentando, que ya saben, vamos a aclarar esas dudas en la clase que tengamos en línea con ustedes, les comento que hay otras fuentes. Otra fuente muy importante, histórica obviamente, es un documento, ¿sale? Son los estatutos del Partido Liberal Mexicano. Los estatutos del Partido Liberal Mexicano proponían que se reconocieran varios derechos laborales para los trabajadores mexicanos. Un derecho muy importante que se pedía que se reconociera ahí, pues era el derecho a formar parte de un sindicato. El derecho incluso a pedir la huelga. Este estatuto del Partido Liberal Mexicano, bueno, pues fue publicado, fue promulgado por los hermanos Flores Magón, que fueron muy importantes para obviamente luchar en la Revolución Mexicana en contra del gobierno opresor de Porfirio Díaz. Entonces, esa también es una fuente histórica. ¿Por qué? Porque sirvió de consulta para que los legisladores mexicanos en su momento plasmaran esa idea en la ley, ¿no? Plasmaran esa idea de que se le reconociera derechos laborales a los mexicanos, derechos como a formar parte de un sindicato y derecho a huelga. Pero bueno, vamos a continuar. Les comento que otra fuente muy importante, incluso es la Constitución que nos rige actualmente, es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en su artículo 123 y en su artículo 5. ¿Sale? Lo comento una vez más, les decía que otra fuente histórica muy importante para el derecho laboral es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, tanto en su artículo 5 como en su artículo 123. Vamos a continuar, nos vamos ahora a otras fuentes, que son las fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales son creadas de dos maneras, o tienen un doble carácter. ¿Cuál es ese doble carácter? El primer carácter, obviamente, se refiere a hechos naturales, ¿vale? Es decir, las fuentes reales o materiales, primeramente, pueden ser hechos naturales que traen como consecuencia la creación de la norma jurídica. ¿Qué hechos naturales han traído como consecuencia la creación de la norma jurídica? Les voy a hablar de un ejemplo que se me viene en este momento a la mente. El terremoto de 1985. El terremoto de 1985 es un perfecto ejemplo, estimados estudiantes, pues de la creación de la norma jurídica a través de un fenómeno natural. Ese terremoto de 1985 fue devastador y les voy a decir por qué. Fue devastador porque nosotros los mexicanos no estábamos preparados, ¿vale? Entonces, a raíz de ese temblor, de ese terremoto de 1985, es como nosotros los mexicanos pues nos preparamos, ¿vale? Tuvimos un terremoto a la misma hora, el mismo día y de la misma magnitud en el año 2017. ¿Por qué no fue tan devastador ese terremoto del año 2017? Bueno, no fue tan devastador simple y sencillamente porque estábamos preparados. Y un ejemplo de que estábamos preparados son las normas. A partir de 1985, con el famoso terremoto, es como se crean normas en materia de protección civil. Si ustedes se dan cuenta, hay rutas de evacuación en los edificios, hay normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS que establecen hasta cuánto debe medir un escalón, ¿no? Que establece cómo se debe construir un edificio, por ejemplo. Todo eso surge a raíz de 1985, con la experiencia que tuvimos en aquel momento. Pero bueno, vamos a continuar. Les hago la observación que además de hechos naturales, las fuentes formales o materiales también se crean a partir de hechos o eventos sociales. En México, estimados alumnos, hemos tenido principalmente o primordialmente dos hechos o eventos sociales. ¿Cuáles son esos dos hechos o eventos sociales que cambiaron nuestra historia para siempre? Uno de ellos fue la independencia de México en 1810, que curiosamente nosotros celebramos siempre el inicio, pero no la consumación, ¿verdad? Se inicia ese movimiento independiente en septiembre de 1810 y va a terminar en septiembre de 1821. Ese es un hecho social que transformó la vida de los mexicanos para siempre. Les comento cuál es la consecuencia legal de ese movimiento independiente. La consecuencia legal de ese movimiento independiente, estimados estudiantes, fue la Constitución de 1824, la Constitución Federal de 1824. ¿Se dan cuenta? Un hecho social trae como consecuencia la creación de la norma jurídica, es decir, la creación de las leyes. Vamos a hablarles del segundo hecho histórico que cambió para siempre la vida de nosotros mexicanos. Y ese hecho histórico, estimados alumnos, fue la Revolución Mexicana. Ya saben, pues que la Revolución Mexicana inicia en noviembre de 1910, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que va a finalizar esa Revolución Mexicana? Va a finalizar hasta 1929 con la creación del Partido Nacional de la Revolución, que luego en tiempos del general Lázaro Cárdenas del Río se iba a conocer como el Partido de la Revolución Mexicana, y posteriormente en tiempos del general Manuel Ávila Camacho se iba a conocer como el Partido Revolucionario Institucional, lo que hoy conocemos como el PRI. Pero bueno, les vuelvo a comentar cuál es el hecho social, cuál es el hecho relevante que ocurre en aquella época. La Revolución Mexicana, que empieza en noviembre de 1910 y va a terminar hasta el año de 1929. Es decir, 19 años va a durar la Revolución Mexicana, y quien va a terminar con ese movimiento va a ser una persona muy inteligente. Sin duda alguna, el segundo jefe máximo de la Revolución Mexicana, es decir, Plutarco Elías Calles. Pero bueno, realmente lo que nos interesa aquí es la consecuencia jurídica, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia jurídica? ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Mexicana desde el punto de vista jurídico? Fue la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esa fue la consecuencia, estimados alumnos. Bueno, y esa Constitución es tan importante que el día de hoy nos sigue rigiendo. Pero bueno, vamos a continuar y nos toca hablar rapidísimo de las fuentes más importantes. Las fuentes más importantes, sin lugar a dudas, son las fuentes
Les hago la observación, estimados alumnos, hablamos de fuentes formales, es porque estas son creadas a través de un proceso. ¿Vale? Lo vuelvo a porque les decía que podemos encontrar nuevamente les pido una disculpa, he tenido un poquito de problemas con la red, espero ya no tener problemas, y estábamos hablando de las fuentes formales. Recuerden que las fuentes formales son creadas a través de un proceso. Ahora, podemos encontrar varias fuentes formales. La primera fuente formal que vamos a mencionar, según los autores, es la más importante, y digo según los autores, porque según yo no es la más importante, pero bueno, según los autores, según los expertos en la materia, la fuente más importante es el proceso legislativo. El proceso legislativo, estimados alumnos, es un proceso, es un conjunto de pasos ordenados en tiempo y forma para crear las leyes. Ahora, ese proceso legislativo, ¿quién lo lleva a cabo? Los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores en México? Diputados y senadores. Ellos son quienes llevan a cabo el proceso legislativo. Hacen una propuesta de ley que luego la discuten. La propuesta de ley, bueno, puede presentarla la Cámara de Diputados, senadores, ¿vale? Discuten si esa propuesta de ley es viable o no. Una vez que la aprueban, pues esa propuesta es sometida al presidente de la República. Y el presidente de la República, incluso, les hago la observación, tiene el derecho, pues, de vetar ese proyecto, es decir, manifestar que no está ajustado a derecho y regresarlo a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Pero bueno, supongamos que todo está en orden, que ya se presentó la propuesta de ley, ya se aprobó, ya la aprobó también el presidente de la República. Si esto es así, esa ley tendría que publicarse, tendría que promulgarse y en su momento entrar en vigor. Es decir, una vez que entre en vigor se tiene que cumplir, ¿vale? ¿Por qué, desde mi punto de vista, el proceso legislativo no es la fuente más importante? Bueno, pues porque los legisladores a veces no son expertos, ¿eh? En muchas ocasiones los legisladores no tienen estudios, porque la ley ni siquiera les pide que se preparen. Pero bueno, por ese punto de vista y porque muchas veces los legisladores, más que representar a los ciudadanos mexicanos como es su obligación, representan intereses propios. Por eso yo considero que el proceso legislativo, es decir, que la forma en la que se crean las leyes, no es la fuente del derecho más importante. Pero bueno, además del proceso legislativo, que ya saben, es un conjunto de pasos ordenados en tiempo y forma para crear las leyes, podemos encontrar también la jurisprudencia. Desde mi punto de vista, la jurisprudencia sí es la fuente más importante del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia no es otra cosa que la interpretación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales. Fíjense, ¿qué es la jurisprudencia? La interpretación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales. ¿Y quiénes son los órganos jurisdiccionales? ¿Quiénes son esos órganos que interpretan la ley? Esos órganos que interpretan la ley, estimados estudiantes de la carrera, estimados estudiantes de licenciatura, bueno, pues son jueces, son magistrados, son ministros, ¿vale? Lo vuelvo a comentar, ¿quiénes son los órganos jurisdiccionales? ¿Quiénes son esas personas que interpretan la ley? Jueces, magistrados y ministros. Son personas expertas en la materia, son personas que se prepararon, personas que estudiaron el derecho y que saben de qué se trata. Por eso, desde mi punto de vista, la jurisprudencia es la fuente más importante del derecho, porque a través de la jurisprudencia se corrige, se subsana las lagunas o los errores que tiene la ley. Pero bueno, además de la jurisprudencia, podemos encontrar otra fuente formal,
Y la siguiente fuente formal que podemos encontrar es la costumbre. ¿Qué es la costumbre, estimados alumnos? La costumbre no es otra cosa que el conjunto de actos repetitivos o reiterados considerados como obligatorios en una determinada región. Eso es la costumbre. Y lo vuelvo a comentar, es el conjunto de actos repetitivos o reiterados considerados como obligatorios en una determinada región. Eso es la costumbre. Ahora, otra situación que debo comentarles, o para que se entienda un poquito mejor la costumbre, dos ejemplos. Primer ejemplo de costumbre. Fíjense que el artículo 35 y el artículo 36 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los mexicanos debemos prestar el servicio militar. Así lo dice. Todo ciudadano mexicano deberá prestar servicio militar. En ningún momento te dice que solo nosotros los hombres tenemos que prestar el servicio militar, ¿verdad? Realmente no hace una distinción de género. Realmente esa obligación es tanto para hombres o para mujeres. Y bueno, aquí va el ejemplo. Entonces, ¿por qué solo nosotros, los hombres, somos los que prestamos el servicio militar? Bueno, eso es en atención a una costumbre. ¿Sale? Por costumbre, solo nosotros los hombres prestamos el servicio militar, y esto es debido a que los militares son un tanto estrictos en cuanto a la disciplina, ¿vale? Son rudos. Por esa simple y sencilla razón, bueno, pues por costumbre las mujeres pueden elegir no hacer el servicio militar. Pero bueno, nosotros como hombres sí tenemos la obligación de hacerlo. Y ustedes se preguntarán, y me lo preguntan en clases cuando yo hablo de estos temas: oiga, maestro, ¿y de qué manera nos afecta a los hombres no tener el servicio militar? Bueno, pues para algunos puestos de trabajo en gobierno principalmente te piden la cartilla militar liberada. Y si no tienes la cartilla militar liberada, no te van a dar ese puesto de trabajo. Te van a descartar para la oportunidad de ocupar ese puesto de trabajo. Pero bueno, sin más duda, con respecto a lo que comentamos, que ya saben, aquí no les puedo resolver duda, la duda se la vamos a resolver obviamente en las clases que tengamos en vivo. Vamos a hablar de otro ejemplo de costumbre que precisamente aplica en la materia laboral. Más adelante, cuando hablemos de un tema que se llama condiciones generales de trabajo, vamos a mencionar los días de descanso obligatorios. Podemos encontrar esos días de descanso obligatorios en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo? Por ejemplo, podemos encontrar el 1 de enero, podemos encontrar el 25 de diciembre, el 1 de mayo, entre otros días. Uno de esos días que no aparece en la Ley Federal del Trabajo es precisamente el 12 de diciembre. Ya saben ustedes que el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En ese orden de ideas, quiero comentarles que si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo no establece como día obligatorio, como día de descanso obligatorio el 12 de diciembre, la gran mayoría de las compañías de México, ese día nos los dan a los trabajadores. Es más, ese día nos organizan las fiestas de fin de año, básicamente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es otro ejemplo de costumbre. La ley no establece que sea obligatorio, pero en varias partes del país, por costumbre, ese día nos dan de descanso. Tan es así que nos organizan las fiestas de fin de año a nosotros los trabajadores. Pero bueno, vamos a continuar con otra fuente. Otra fuente formal que podemos encontrar son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho no son otra cosa más que criterios, ¿sale? Con los que cuenta el órgano jurisdiccional para resolver controversias. Esos son los principios generales del derecho. Lo comento una vez más, son criterios con los que cuenta el órgano jurisdiccional para resolver controversias. ¿Cuándo se deben aplicar esos criterios? Bueno, de acuerdo al artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho se deben aplicar cuando la ley no establece cómo resolver un conflicto y ni la jurisprudencia establece cómo resolver un conflicto. En ese orden de ideas, lo que se puede ocupar entonces son los principios generales del derecho. Les voy a dar un ejemplo. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Es un ejemplo de un principio general, lo vuelvo a repetir, del derecho. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Y así podemos encontrar otros ejemplos. Otro ejemplo, la ley principal deroga a la general. ¿Vale? Ahora, para finalizar
la última fuente que podemos encontrar del derecho, estimados estudiantes, es la doctrina. ¿A qué se refiere la doctrina? La doctrina se refiere básicamente a las ideas de los expertos en derecho. A eso se refiere la doctrina. Lo vuelvo a repetir, las ideas, las opiniones de los expertos en derecho. ¿Dónde podemos encontrar esas ideas, esas opiniones de los expertos en derecho? Las podemos encontrar en libros, revistas, en documentales, en videos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, a lo mejor no se lo preguntan, pero yo se los comento. A los expertos en derecho les podemos conocer de otra manera, les podemos conocer como juristas o jurisconsultos, ¿sale? Lo comento una vez más. A los expertos en derecho los vamos a conocer como juristas o jurisconsultos. Ahora, bueno, les comento que la doctrina básicamente nos sirve para entender mejor el derecho y para aplicarlo correctamente. Para eso nos sirve la doctrina. ¿Sale? Hay palabras que a lo mejor no vamos a entender, ¿no? Palabras que se nos hacen un poco raras. Por ejemplo, en materia de derecho laboral, ¿qué ejemplo puedo mencionarles, estimados estudiantes? Prima. ¿Por qué entendemos por prima? Pues la hija de mi tío, ¿no? Sí, la hija de mi tío, eso entiendo por prima. Pero en materia de laboral, las primas se refieren a pagos adicionales. Por ejemplo, prima vacacional, ya van a ser vacaciones en diciembre, me van a pagar cierta cantidad de dinero por concepto de vacaciones, pero además me van a pagar una prima vacacional. La prima vacacional es el 25% extra a lo que me van a pagar de vacaciones. Y si nosotros escuchamos por primera vez esa palabra prima, nos imaginamos a la hija del tío, ¿no? O a la hija de la tía. Pero bueno, eso es un ejemplo de que la doctrina sí es importante. Ahora vamos a continuar con otro tema, estimados alumnos, y es muy importante este tema, porque de este tema se desprende lo que van a hacer ustedes en su primera actividad, ¿sale? Antes de abordar el tema, les comento que la única actividad que van a realizar en esta semana número 1 es participar en un foro de discusión de este tema, de este último tema que vamos a analizar. En esta clase se desprende la participación en el foro de discusión. De alguna manera ya lo habíamos comentado, ¿sale? En el concepto de Néstor de Buen. Pero bueno, vamos a precisar, estimados estudiantes, el siguiente tema, que es relación de trabajo. Ese es el último tema que vamos a ver en esta primera sesión. Sale la relación de trabajo. ¿Qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo, estimados estudiantes, bueno, antes que nada, tiene su fundamento en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Recuérdenlo, la relación de trabajo tiene su fundamento legal en el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Sale? Ese artículo 20 nos dice que la relación de trabajo puede presentarse de dos formas. Puede presentarse a través de un contrato o a través de la simple relación de trabajo. Recuérdenlo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo es quien establece el fundamento legal de la relación de trabajo. Ahora, la relación de trabajo les decía que se puede presentar de dos maneras. Podemos encontrar la relación por contrato y la simple relación de trabajo de manera verbal. En este orden de ideas, del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo se desprenden dos teorías, la teoría relacionista y la teoría contractualista. ¿A qué se refiere la teoría relacionista? A que existe la relación de trabajo de manera verbal, ¿vale? No es necesario un contrato escrito. ¿A qué se refiere la teoría contractualista? A que la relación de trabajo se desprende de un contrato escrito, ¿vale? En este orden de ideas les podría hacer una pregunta a ustedes, y esta pregunta es la siguiente: ¿qué tiene más valor? ¿Un contrato escrito o la simple relación de trabajo de manera verbal? De acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, tiene la misma validez, tanto el contrato escrito, así como la simple relación de trabajo de manera verbal. En este orden de ideas, la obligación de que el contrato se redacte por escrito es del patrón. Esa es la obligación del patrón y no del trabajador, porque se está protegiendo, obviamente, a los trabajadores de cualquier abuso. Les voy a dar ejemplos de trabajadores pues que tienen una relación de trabajo de manera verbal, albañiles, por ejemplo, trabajadores del campo, meseros, la gran mayoría de ellos no tienen un contrato como tal escrito, tienen una simple
relación de trabajo. Ahora, para que la relación de trabajo se presente, y es lo más importante de esta clase, lo dejamos al final, por cierto, son los elementos de la relación de trabajo. Son 3 los elementos que podemos encontrar en la relación de trabajo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Número 1, la prestación de un servicio personal. Ese es el primer elemento de la relación de trabajo, la prestación de un servicio personal. Es decir, hay que trabajar, estimados alumnos. ¿Vale? Eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Trabajar como tal. Pero bueno, además de ese primer elemento, que es la prestación de un servicio personal, tenemos otro elemento en la relación de trabajo. Ese segundo elemento es la subordinación. ¿Qué implica la subordinación? Que nosotros debemos sujetarnos a las indicaciones, debemos sujetarnos a las órdenes o a la supervisión del patrón, ¿vale? Eso es la subordinación. Debemos obedecer órdenes, debemos regirnos por los lineamientos que nos dan, ¿vale? Eso también a muchos nos cuesta, pero bueno, es un elemento de la relación de trabajo. Y nos vamos al último elemento de la relación de trabajo. El último elemento y el más bonito, como yo se los decía en el concepto de Néstor de Buen, es la remuneración. ¿Sale? ¿Qué implica la remuneración? Que nos paguen un salario remunerador, que nos paguen un salario que sea suficiente para mantener a la familia, para tener una vida digna. Entonces, para terminar con esto, recuerden que para que exista la relación de trabajo debemos encontrar 3 elementos. Primer elemento, que se preste un servicio personal. Segundo elemento, la subordinación. Y tercer elemento, la remuneración. Fíjense, vamos a poner como ejemplo al albañil. El albañil no tiene un contrato escrito, obviamente, pero les pregunto, ¿el albañil lleva a cabo la prestación de un servicio personal? Claro que sí. ¿El albañil está subordinado? Claro que sí, está sujeto a las indicaciones que le va a dar el patrón, a las indicaciones que le va a dar el contratista. Y por último, lo más padre de esto, ¿no? Lo más bonito, ¿el albañil va a recibir una remuneración económica? Claro que sí, estimados alumnos. Con ese ejemplo puedo decirles que no es necesario, no es indispensable el contrato escrito. Se puede acreditar la relación de trabajo de manera verbal, ¿vale? Esto, recuerden que lo establece así el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo para no dejar desamparados a los trabajadores que no tienen contrato. Por eso es una obligación del patrón que el contrato sea escrito y no de nosotros los trabajadores. Pero bueno, vamos a continuar con otra situación muy importante, que es su actividad, que es participar en un foro de discusión. Antes de que les diga cuál es la pregunta que ustedes deberán contestar en el foro de discusión, lo primero que debo comentarles, estimados alumnos, son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla es que deberán contestar de manera objetiva la pregunta que se les plantea. Esa es la primera regla, recuérdalo. Debes contestar de manera objetiva la pregunta que se te plantea. La segunda regla es que debes retroalimentar la participación de por lo menos 2 de tus compañeros. O sea, una vez que contestes la pregunta, una vez que participes, debes retroalimentar de manera objetiva la participación de por lo menos 2 de tus compañeros. Te voy a explicar de manera pues más objetiva. ¿Qué pasa si únicamente contesto la pregunta? Si únicamente contesto la pregunta y no retroalimento la participación de mis compañeros, mi calificación será de 6. Así de fácil. Va a ser una calificación baja, ¿no? Ahora, si yo contesto de manera objetiva la pregunta y retroalimento la participación de por lo menos uno de mis compañeros, la calificación, pues obviamente será de 8, ¿vale? Y si sigo correctamente las reglas, contesto de manera objetiva la pregunta y retroalimento de manera objetiva la participación de 2 de mis compañeros, ahora sí mi calificación será de 10. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque yo sí me tomo la molestia de revisar todas sus participaciones. Y bueno, ahora sí que hemos explicado las reglas, lo siguiente que debemos señalar es la pregunta. La pregunta que deberán contestar es la siguiente. ¿Cuál es el principal elemento de la relación de trabajo? Esa es la pregunta que vas a responder. ¿Cuál es el principal elemento de la relación de trabajo? Y además de eso, estimado alumno, recuerda que deberás apoyar tu argumento con la opinión de 2 expertos en la materia. Es decir, deberás sustentar tu opinión en 2 autores de la materia del derecho del trabajo. ¿Recuerdas que cuando empezamos la clase yo te hablé de 3 autores? Néstor de Buen, Mario de la Cueva y Trevor Urbina. Te puedes basar en ellos para darnos tu opinión.
Ahora, como ejemplo, a manera de ejemplo, les voy a decir mi punto de vista. La pregunta es, ¿cuál es el principal elemento de la relación de trabajo? Desde mi humilde punto de vista, la respuesta es que el principal elemento de la relación de trabajo es la remuneración. Porque si no remuneran correctamente al trabajador, no está motivado a trabajar. Si no le remuneras a un trabajador, pues obviamente que afectas a la economía. Entonces, para mí, el elemento más importante, el elemento indispensable de la relación de trabajo es la remuneración. Porque si no hay remuneración, no se motiva el trabajador a trabajar. Si no hay una remuneración, pues obviamente, ¿quién va a ir a trabajar? ¿Vale? Si no hay una remuneración, afectamos a la economía nacional. Espero que sea de su agrado esta cápsula pues, que he preparado para ustedes. Voy a quedar a sus órdenes en las clases que vamos a tener entre semana. Y bueno, pues también me pueden contactar a través del localizador de la plataforma y del correo electrónico. Les reitero, espero que sea de su agrado esta videocápsula que hemos preparado para ustedes. Y cualquier duda, cualquier observación, yo estoy a sus órdenes. Que tengan excelente día, excelente noche, dependiendo de el tiempo en que ustedes observen esta cápsula.